México es uno de los países con más baja tasa de recaudación de impuestos en América Latina. Más difícil aún si se difunden datos o investigaciones sobre condonaciones o cancelaciones de créditos fiscales a grandes empresarios o a personas físicas acaudaladas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Es posible que haya habido en los últimos gobiernos condonaciones masivas de empréstitos fiscales a personas físicas y morales, como señalan algunas investigaciones. Hoy van a estar aquí quien hizo esa investigación y además vamos a tener también a un representante del SAT para entrarle de lleno a este tema. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos rápidamente de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Ante el grave déficit presupuestal, la baja recaudación y la caída de los precios del petróleo, México parecería un país que no puede darse el lujo de condonar o perdonar deudas a grandes empresas o poseedores de enormes fortunas. Sin embargo, una investigación de Fundar muestra que el gobierno del expresidente Calderón y también durante la actual administración se ha perdonado y dejado de cobrar cantidades multimillonarias de impuestos y otras deudas fiscales a favor de unas cuantas empresas y personas. En relación con el total del padrón son muy pocos, apenas el 8% de un universo de más de 2,000 contribuyentes perdonados, pero todos son importantes e influyentes según Fundar. El total de personas físicas a las que se condonó o cancelaron créditos fiscales suman 9,325, mientras que el monto supera los 5,000 millones de pesos, en tanto que las empresas que recibieron estos beneficios fueron 7,108 por una suma total de 51,000 millones de pesos. La condonación de créditos fiscales es un mecanismo tributario que debería utilizarse únicamente cuando el Estado compruebe la necesidad de apoyar económicamente a la población o cuando sirva para incentivar que los contribuyentes incumplidos paguen sus adeudos a cambio de regularizar su situación fiscal. Los privilegios tributarios perdidos con el paquetazo fiscal vigente desde el 2014 difícilmente volverán si tomamos en cuenta que esos recursos adicionales que ha captado la hacienda pública han sido la tabla de salvación ante la caída de los precios del petróleo y de la producción de hidrocarburos de Pemex. El secreto fiscal es un candado para la información. En 2007, en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, el Congreso aprobó un programa de condonación masiva que alcanzó 86,992,000 pesos según la Auditoría Superior. Poco más de una década después, no puede conocerse a qué empresas se les otorgó esa amnistía porque su resguardo se apega en lo legal al secreto fiscal. No obstante, en los primeros años de la actual administración, la maestra Elbester Gordillo recibió una amnistía para la empresa que ella creó, Servicios Financieros DC, a través de la cual trianguló durante casi una década millones de pesos con base en comisiones muy altas en préstamos a los maestros. Es cierto que a los mexicanos no nos gusta pagar impuestos, pero descuide, yo no vengo a traer la información sobre incremento de ningún tipo en el paquete 2017, más bien de lo que vengo a hablarle es de una investigación que ha generado un enorme debate. La investigación se presentó ayer, la hizo una organización de la sociedad civil que se llama Fundar, y ellos a través de solicitudes de información documentan la existencia, digamos, de condonaciones. Ahorita les vamos a preguntar si puedo utilizar el término masivo, lo pongo así entre comillas, de quitas de créditos fiscales a beneficiarios que se tratan de grandes empresas y personas físicas acaudaladas. Esto, evidentemente, pues es un tema que preocupa, porque si no les gusta pagar impuestos, mucho menos el que algunas prerrogativas como estas, la condonación o la cancelación de créditos fiscales, sea utilizado en beneficio de algunos pocos que pueden acceder a ellos, y a veces ni siquiera sabiendo cuáles son los criterios claros en el caso sobre todo de las cancelaciones. Pero aquí me va a desmentir, afortunadamente, o me va a cambiar o me va a corregir la plana el administrador general del SAT, al que le agradezco mucho que esté con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Lisandro Núñez. Lisandro Núñez, ¿cómo estás? Un placer, José, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a nombre del SAT por permitirnos externar nuestro punto de vista, intercambiar opiniones con ustedes respecto de estos dos temas. Nos da mucho cancelación gusto y que le condonación. entres al debate, porque
es mucho más rico una discusión de esta naturaleza si tenemos pues, al actor principal en el terreno de juego. Muchas gracias también, Iván Benumea. Él es el coordinador de la investigación que hizo Fundar sobre los, por ahí le andan poniendo sesgadamente los papeles del SAT o los papeles de Hacienda. Bueno, eso lo publicó un medio de comunicación. Eso fue periodístico. Sí, exactamente. ¿No? Nosotros, muchas gracias por la invitación. Si quieres, abro contigo y Ok. cuéntanos qué investigaste y cuáles son los principales hallazgos. Perfecto. Para que el público entre en materia. Bueno, esta investigación que titulamos Privilegios Fiscales, Beneficios Inexplicables para unos cuantos, surge a raíz de pues, mucho tiempo en que hemos estado trabajando porque se transparente y se rinda cuenta sobre cómo funcionan estos mecanismos tributarios por medio de los cuales el Servicio de Administración Tributaria deja de cobrar adeudos y por medio del cual el Estado en su conjunto decide perdonar adeudos. Ahorita explicaré un poco más la diferencia Sí, entre no, los dos no conceptos. es lo mismo una cosa que la otra, de Exactamente. acuerdo. Nosotros iniciamos esta agenda y está vinculada con un tema más amplio que es la justicia fiscal y la desigualdad. Ajá. Pero en particular en el tema de créditos fiscales, nosotros desde 2010 iniciamos una investigación sobre pues, a quienes se le estaban cancelando créditos fiscales y al hacer solicitudes de información nos enfrentamos con que el secreto fiscal era algo que nos impedía llegar a conocer cómo se aplicaba esta política. Iniciamos un amparo, el caso fue resuelto por la Suprema Corte, quien decidió que el secreto fiscal era una medida constitucional, pero que debía ser aplicada con reservas por parte de las autoridades tributarias y que tenía ciertos roces con el derecho de acceso a la información. Perdón, el secreto fiscal es básicamente que las autoridades deben de guardar absoluta reserva sobre la información que posean de los contribuyentes. Para nosotros en aquella ocasión esto causa problema porque hay información de interés público que debe de salir a la luz y que debe ser estudiada por parte de la ciudadanía. Después de que se dio esta discusión en la Suprema, finalmente en 2013 se dio una reforma al Código Fiscal para permitir que los nombres de las personas a quienes se les beneficiaba fueran expuestos por medio de la ley. Y bueno, como no se dio el monto específico, al final con la Ley General de Transparencia logramos acceder al nombre de estas personas vinculado al monto y a partir de la Ley General de Transparencia, que fue en 2015, nosotros decidimos hacer un corte de caja y saber por fin a quiénes se estaban beneficiando esta política. ¿Y qué encontraste? Pues en realidad lo que encontramos es que del conjunto total de contribuyentes a quienes se les dan estos beneficios, un muy pequeño grupo de contribuyentes son los que acumulan tanto la concentración como la condonación de créditos fiscales. ¿Cuántos? ¿8%? El 10% para el tema de cancelación y también el 10% para el tema de condonación en términos generales. Entonces, se cancelan y condonan a muchas personas, pero los montos más grandes van para este 10%. A ver, dame una proporción. De este 10%, más o menos, ¿cuánto acumula del total de cancelaciones o de condonaciones totales? De cancelación estamos hablando en personas morales, cerca del 90% del monto, un monto que son 51 mil millones de pesos que se dejan de cobrar. Y en personas físicas, la concentración también es en el 10%. También 90%. Exactamente. Concentra el 90% Sí. de cancelaciones. Exactamente. Ok. Y en condonaciones, que son los perdones que son publicados, los perdones de adeudos fiscales, un fenómeno similar sucede. Para el caso de personas morales, la concentración del monto, de un monto de 4.500 millones de pesos alrededor, se concentra en este 10% de personas morales. Y en personas físicas sucede algo similar, solamente el 10% acumula el monto total, el 60%. Yo estoy casi seguro que todos los televidentes que están acompañándonos ahorita en este programa les encantaría hacerle a Lisandro Núñez, el administrador general del SAT, le encantaría, yo creo que a ellos y a mí también, hacerle la siguiente pregunta, y es que a mí, y me imagino que a la mayoría de ellos, nos gustaría estar dentro de ese 10%. ¿Cómo podemos llegar? Te lo explico. Vamos a hablar primero de conceptos, fíjate, alguna ironía, ¿no? Opiniones encontradas. Vienes. Y yo quisiera Vienes. decirte, bueno, que tenemos muchas coincidencias con Fundar. O sea, nosotros también promovemos y estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque
Estamos convencidos de que eso fortalece el cumplimiento de las obligaciones Bueno, tu presencia fiscales. aquí, algo de eso ya habla, ¿eh? Ahora, Sin duda. estamos de acuerdo. Yo creo que hay que empezar por las coincidencias. Y te voy a demostrar por qué estamos de acuerdo. Algunos medios han manejado que Fundar obtuvo una base de datos para acomodarla, para filtrarla, para hacer algunas combinaciones y Eso no llegar es a cierto, estas conclusiones. No, sí la obtuvo, pero de lo que publicamos nosotros. Eso, Y no me puedes No, dejar por mentir, ley nos se ha dado ha a hecho. conocer en cumplimiento estricto de las disposiciones legales, Ok. en particular el 69 y la Ley General de Transparencia. También coincidimos con Fundar en que quizás dar a conocer mayores datos, porque actualmente revelamos nombre, RFC, denominación o razón social y el monto de los créditos O que sea, se nombre de ubiquen- la persona, nombre de la persona o de la empresa. o de la empresa, Ajá. RFC y el monto que del fue crédito que fue condonado, exacto, condonado o cancelado. o cancelado. Ok. Hay otros supuestos incluso, pero no es tema de este este análisis, debate, pues, sí. de este análisis. Nosotros se los dimos. Hay un parteaguas, Iván lo señaló, que es importante que tengamos todos presente. Él dijo, antes de 2013, vamos a decir, 1 de enero de 2014, el 69 del código nos impedía revelar ese tipo de datos. Y tan estábamos impedidos en revelarlos que tuvo que reformarse el 69 Ok. para precisar, ahora sí puedes decir el nombre y el RFC. Ok. Es bien importante, ¿eh? Y luego algunos actores dijeron, no basta con conocer el nombre y el RFC, queremos conocer también los montos. Y entonces se adiciona ese dato a partir de mayo de 2015 en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ay, pero ustedes lo obtienen por solicitudes al INAI. no, por medio aquí de se la ven directamente publicación a del tu SAT. página. Motu Ok. propio, el SAT, en cumplimiento a estas disposiciones, cada 15 días, el primer día de cada mes y el 16 de cada mes, Subes subimos a como los fuera contribuyentes. información unilateral. Claro, claro. Ok. Fundar entra a esas bases de datos y hace algunas combinaciones. Eso es a partir del 1 de enero de 2014. ¿A ti tus combinaciones te dan lo mismo que a ellos? Claro. Por eso ni siquiera voy a discutir las cifras. Las cifras, en las cifras estamos de no acuerdo. las voy a discutir. Esa es otra coincidencia con Fundar. Bueno, es nuestra base. Yo ahí Ok. matizaría algo. Vienes. En realidad, desde el 2010, el INAI, el órgano de transparencia que ahora es constitucional, autónomamente constitucional, se había pronunciado por la revelación de esta información y en por lo menos 32 ocasiones ha dicho que se dé la información no solamente a partir de 2015, sino también lo que venía pasando, por ejemplo, desde el 2007. Bueno, donde- pero ahí también aportan información, no hay información del exgobierno de Calderón, ¿no? Por eso te decía que, Hay que era información. importante Sí. hacer esa diferencia. No hay información, pero... A ver, Cuando las leyes no tienen aplicación retroactiva. Ese es uno de los puntos en los que hemos tenido diferencias, no discusiones, pero sí diferencias. A ver, pero yo leí algo sobre el exgobierno de Calderón. Lo que ahí hubo condonaciones o De cancelaciones. los dos, mira. Sin la información tan precisa. Déjame darte un Ajá. dato. El artículo 146A, el que prevé el supuesto de la cancelación, existe desde 1939. Ok. O sea, nadie lo puso ahí para beneficiar a un sujeto o sector en específico. Pero decía que el parteaguas es importante No, porque... es un recurso de la autoridad. ¿Estamos? Claro, desde 1939. Así es. Bueno, ahora, te decía que ese parteaguas 1 de enero de 2014 es importante porque si es cierto lo que dice mi amigo Iván, que han hecho solicitudes de créditos que pudieron cancelarse o condonarse antes de esa fecha. Ajá. ¿Y qué ha dado el Servicio de Administración Tributaria? Datos estadísticos. Nuestra postura ha sido, no puedo revelar estos detalles, O sea, nombre, nombre, RFC, pero sí te doy información estadística Ok. que te indica cuánto se ha cancelado, cuánto se ha condonado, cuántas son personas morales, cuántas son personas físicas. Por eso te digo que coincidimos en el fondo en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora, la postura de Fundar ha sido, no basta con que me des el nombre, el RFC, la denominación o razón social
y el importe. Y nosotros hemos dicho, pues es lo que la ley me obliga. Fundar quisiera más datos como el periodo, el concepto, el motivo de la cancelación, Claro. de la condonación, y estamos en mesas de trabajo. A ver, sí, ahorita voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y regreso, pero sí, lo que está pidiendo justo Fundar es para, digamos, tratar de quitarle, déjame decirlo de esta manera, el título a su investigación. O sea, no quiere saber que no son privilegios lo que se está dando como condonaciones o como cancelaciones, y eso es lo que vamos Ya a ver. se hace la otra coincidencia. Eso es otra coincidencia también. Claro, y te lo voy a explicar. Entonces, me parece estupendo. El asunto va a ser... Ahorita vamos a ver cómo. ¿Cómo logramos o cuáles son las propuestas para que no estos instrumentos en manos del poder no sean nos gusta que la privilegios? sociedad nos evalúe. Ajá. Nos gusta que nos evalúe. O sea, nos ni gusta. privilegios ni beneficios inexplicables. Para seguir Es con- explicable. Sobre todo que se es expliquen explicable. las Estamos hablando de los privilegios fiscales o de los beneficios inexplicables a través de la condonación o cancelación de créditos fiscales, y justo lo pongo entre comillas porque la discusión en este segmento del programa iba a ser, decía Lisandro Núñez, administrador general del SAT, que no son privilegios y que no se están dando beneficios inexplicables, a diferencia de lo que decía Iván Benumea de Fundar. ¿Quién quiere arrancar y defender su punto? Bueno, para recapitular un poco, sí, se da más información, aún así no hay información anterior al 2015 y me gustaría explicar por qué es importante tener esa información. En 2007 y 2013, los primeros años de cada sexenio, del Calderón, de Peña Nieto, se implementaron programas masivos de amnistía, donde también damos cuenta sobre esto en nuestra investigación. Y a un pequeño grupo de empresas que por ley pudieron ser beneficiadas, se les condonó cerca de 80,000 millones de pesos a solo 36 empresas de un universo de 40,000 contribuyentes. Eso nos hizo suponer que, pues, evidentemente esta política fue lanzada sin pensar realmente quiénes iban a ser al final del día los contribuyentes beneficiados. Sin saberlo. No hubo una discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no se explica nada en la ley, en la iniciativa de ley de ingresos, se implementó con algunas fallas, conforme lo ha reportado la Auditoría Superior de la O Federación. sea, se hizo en función de criterios del SAT. para decirlo Se claro. hizo en función de criterios implementados en la SAT ley y de Hacienda. ingresos. Ok. La ley de ingresos, y de ahí el No, de la SAT ley fue de el que ingresos. lo implementó. Ok. Estas 36 empresas que se desconocen porque se dieron O sea, en aprobado 2013. por el Congreso. Sí, totalmente. Sí. Y el Congreso no informó. Exactamente. No Ok. implementó mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas. Un caso hubiera sido los beneficiarios de este programa se deberán transparentar y como no está eso en la ley, pues lo que como bien dice ahorita Lisandro, pues no pueden dar esa información, aunque, repito, desde el 2010 el INAI, órgano a que todas las autoridades tienen la obligación constitucional de acatar sus resoluciones, bueno, el INAI ha dicho que se dé esa información y el SAT simplemente no ha Pero hecho. digamos que ahí el origen de las omisiones de transparencia está siendo en el Congreso. También sí, es un problema de estos programas, que no hay suficientes reglas desde el inicio, desde cuando se crean, para que se transparente y se rinda cuentas desde la norma sobre cómo se van a aplicar estos beneficios. Lisandro, bien, es que además querías decir la diferencia entre condonación y cancelación, que no es la misma cosa. Antes de eso, mira, el Servicio de Administración Tributaria es sumamente respetuoso de los mandatos que existen en las diferentes leyes, reglamentos, decretos, facilidades, leyes de ingresos. Somos sumamente respetuosos y siempre constreñimos nuestro actuar a lo que la ley marca. Y qué bueno. Imagínate que no nos constriñéramos a lo que la ley nos establece. Ahí sí no sería qué bueno, sino qué miedo. Qué miedo sería Sí, que no totalmente. respetáramos lo que la ley nos establece. Te pongo un ejemplo. Tú debes tener ingresos asimilables a salarios o por servicios profesionales y pagas una tasa de impuesto de acuerdo con un renglón de la tabla del artículo 96. Correcto. Que a lo mejor es 15, 20, 30. Imagínate que alguien del SAT dijera, no, pues a mí no me gusta que él pague el 30. ¿Por qué no el 40? ¿Te parecería? Sería terrorismo. Sería terrorismo arbitrario, de horror, etcétera. de horror. Sin duda. Entonces nosotros somos respetuosos de lo que nos mandatan las leyes, las cumplimos y así debe ser, así funciona
Ahora, en todas las administraciones tributarias. a ver, de acuerdo, pero si hubo privilegios, o sea, el criterio para hacer las condonaciones a ese 10% del total, digamos, estamos hablando en promedio de personas físicas y morales, esa fue una decisión del Congreso o de Hacienda. ¿O de quién? Es que no es una decisión ni del SAT ni del Congreso. Afortunadamente las normas contienen supuestos hipotéticos. Ajá. O sea, si una norma, por ejemplo, la del impuesto sobre la renta en su título cuarto, capítulo tercero, dice que quien tiene ingresos por arrendamiento va a pagar el impuesto, pues aplica para todos los que tienen ingresos por arrendamiento. ¿Dónde estará la diferencia? ¿El que va y gestiona? No. A ver, la ley de ingresos, el transitorio tercero, para ser exacto, Ajá. pues estableció un supuesto general. Y a él se apegaron todos aquellos contribuyentes, personas físicas, personas morales, que cumplieron con los requisitos que allí se ¿Y establecieron. por qué la concentración? Yo digo que es un resultado natural. O sea, hay contribuyentes que por su propia operación, porque son retenedores, por los volúmenes de las transacciones económicas que realizan, sí pues entiendo. entonces al colocarse en el supuesto previsto en la ley, que afortunadamente O sea, es general. a ver, las grandes empresas tienen despachos de abogados No, y no, además no, de no, contadores. no tiene Mira, que no ver. es ese- no es ese la mira, explicación. el programa de Ponte al Corriente, así le llamamos en lenguaje ciudadano, transitorio tercero de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, fue tan sencillo que tú como contribuyente accedías a la página del Servicio de Administración Tributaria, mirabas tu deuda y ahí te decíamos, ¿te ubicas o no te ubicas en el supuesto? Entonces, Y si sobre te, eso, y si a te ver, ubicabas... vienes. Pero a ver, Pero nadie dijo esto va para a el ver, 10%. A ver, pero fueron pocos en todos los Sí. inteligentes. De un universo de No, 40,000 ¿cómo? contribuyentes, 36 empresas se llevaron la mitad de ese es monto un total. efecto del Ajá. volumen Es que eso de es lo que operaciones que tienes. se debería estudiar antes de lanzar estos programas, porque uno similar se implementó en 2007 y como no se establecen mecanismos para que quien ya se benefició 6 años antes se beneficie en 2013, pues al final lo que generas es que pues los contribuyentes no paguen sus impuestos, sus deudas, porque ya tienen casi la certeza de que en el próximo sexenio se les van a perdonar sus deudas. Y algo así más o menos similar lo explicó en el SAT en un informe. Después de la implementación del programa Ponte al Corriente, en diversas ocasiones, lo que genera es que pues los contribuyentes incrementen su percepción de que no se les va a fiscalizar. Es un incentivo Exactamente. negativo. Tengo que hacer un corte comercial y regreso contigo. Sí, ¿Qué para quieres? cancelación y Y ya tenemos dos cosas sobre la mesa. Una, la postura del SAT. No es que haya una concentración, sino que los que ocupan el 10%, el 90%, el 10% que ocupa el 90% del monto de los créditos es por el enorme volumen que manejan al mismo tiempo que Iván Benumea de Fundar dice, sí, pero hay una bronca porque resulta que eso también es un incentivo para que yo no pague, me vaya a créditos y la siguiente ejercicio o los primeros 2 años de cada sexenio que se dan esta clase de amnistías fiscales, pues me acoja a ellas. ¿Cómo ves tú? Son dos cosas distintas. Si quieres, vamos por lo primero. Resulta que las grandes, o sea, en términos reales, independientemente de la voluntad del SAT, sí hay un beneficio particular que se están llevando los que más volumen de operación tienen, evidentemente. No por ustedes. No, porque se colocan en un supuesto hipotético que se previó en alguna disposición. Así como te decía que nosotros nos constreñimos a aplicar la ley en todos sus términos, es para exigir el cumplimiento, para exigir el pago de los impuestos de todos los contribuyentes, pero también para respetarle los derechos y los beneficios que a través de algunas disposiciones se les otorgan. ¿Hay que cambiar la ley, las reglas de operación para evitar, por ejemplo, lo que dice Iván o no? Hay que establecer controles, por supuesto. ¿Tú estarías de acuerdo con los controles? Que Fundar nos explique. Por ¿Cuáles supuesto, controles? o sea, debe de, en primer lugar, para que no haya esta pues excusa de que solamente lo que por ley se va a publicar, en primer lugar debería de transparentarse quiénes van a ser los beneficiarios de estos programas, porque también ahí entra otro tema. O sea, transparentar por adelantado, quieres decir. Sí, exactamente. O sea, Prevenir desde desde la la ley ley. de ingresos, eso es lo que está pidiendo. Es lo que pide Iván. Y en Ajá. las demás normas en donde se regulan este tipo de programas, este tipo de condenaciones, porque son decretos, están en el Código Fiscal, están en las leyes de ingresos, o sea, desde ese momento transparentar. Que se explique, que antes de que se hagan, pues que se justifique, ¿no? Porque si tú quieres acceder a la justificación de esas políticas que terminan beneficiando a muy pocas personas,
Y sí, pues sí, quienes más pagan impuestos son los que más dinero tienen, pero lo que debería tratarse el sistema tributario es captar los recursos de los que más dinero tienen y no darles beneficios, porque al final eso impacta en todo el sistema O sea, lo que estás recaudatorio. diciendo es esto, ya encontraron el caminito. Exacto, sí, de Así, algún modo. para decirlo, Podría suceder, claramente. podría suceder de nuevo porque no hay controles y además un control muy específico es que en futuras ocasiones en que se implementen este tipo de políticas de amnistía, que no solamente suceden cada sexenio, sino el año pasado hubo 2 particulares para el sector vivienda y para el sector de suplementos alimenticios, por ejemplo, y mañana podría haber otro, debería justificarse por qué los contribuyentes que ya se beneficiaron en el pasado se van a volver a beneficiar y en todo caso que se distinga de un 100% del perdón de una multa o de un impuesto a algo menor, por lo menos, ¿no? A mí lo que me preocupa, a partir de lo que dice Iván, es, a ver, traes unos presupuestos con recortes en los últimos 2 años. Este mismo año tienes un recorte muy importante del gasto público. Traes caída del precio del petróleo, incremento del precio del dólar, pérdida de poder adquisitivo. Y en medio de todo esto, en efecto, una de las cosas que está funcionando ha sido el incremento de los ingresos tributarios. Pero obviamente, pues si yo como empresa o como persona física digo, oye, pues si ahorita me puedo, digamos, acoger, puedo dejar de pagar y cuando empiece el siguiente sexenio me acojo a los beneficios, pues la verdad es que es un camino fácil. Mira, no me siento competente para opinar sobre temas de política fiscal, además sería irresponsable, pero sí te voy a dar algunas opiniones. Sí. En ocasiones condonar, y digo en ocasiones para que no se vaya a tomar como una definición generalizada, fomenta el cumplimiento. Condonar es rescatar. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el que se refería Iván del 74 del Código Fiscal de la Federación, que prevé la condonación de las multas. Esta condonación de las multas está regulada a través de reglas de resolución miscelánea y no es discrecional, o sea, no depende del criterio de ningún servidor público decidir cuándo condona o cuándo no condona. Lo era hasta 2014, están abiertas y el contribuyente que quiere acceder a este beneficio sabe de antemano, antes de presentar su solicitud, si va a tener derecho o no a recibir esa condonación. O sea, la condonación es para que pagues la suerte principal. El principal. Mira, Okay. todas las administraciones tributarias del mundo, cuando se plantan frente a un contribuyente que ha omitido impuestos, lo que buscan es que ese contribuyente... Una negociación. Que para modifique pague. su conducta y que pague la suerte principal. El propósito de las administraciones tributarias no es multar, no, es que paguen. Entonces, este mecanismo de condonación se utiliza como un incentivo para propiciar el pago de la suerte principal, de la presentación de las declaraciones y promover el cumplimiento Ahora, voluntario. eso- Me refiero a este caso A en la particular, condonación. Ahora, 74. eso no está peleado con el tema del secreto, No, por eso del digo que secreto- tenemos muchas... del tenemos secreto co- bancario. del Fiscal. Secreto fiscal. De perdón. algún modo sí, porque Ajá. no sabemos si esas reglas se aplican, por ejemplo, en cada caso por caso, si el contribuyente reunió los requisitos, si su adeudo era de X periodo, si intentó pagarlo en algún momento. Justamente por eso son inexplicables estos beneficios, porque no hay una retención de cuentas efectiva, sino solamente genérica. Y el tema que comenta este Lisandro es importante porque al final estas multas del 74 también se concentran en muy pocas personas. O sea, al final, pues la política tributaria debería enfocarse también en recaudar recursos de quienes sí pueden pagarlos. Si al final ¿puede y le conviene al SAT ser más transparente en estos aspectos? Si estamos a favor de la transparencia, por Ajá. eso te decía que o sea, haya... explicar por qué, que cuáles hayan- son los que- criterios, y a quién y por qué y para qué. Hasta cierto límite. ¿Cuál es hasta el cierto límite? límite. Voy a poner otra vez un ejemplo Vienes. hipotético. Supón que un conocido tuyo o tú tuviste que ser muy cumplido, y te creo, pero te imponemos una multa porque no has presentado tu pago provisional de abril. Te acercas con nosotros y dices, oye, tengo derecho a la condonación. Hay una serie de requisitos que son públicos. No soy reincidente, por ejemplo. Es la primera vez que me sancionan. Mira, si estableces una relación entre mis ingresos y mis gastos, doy con un cociente que está publicado en la regla de miscelánea, por lo tanto me deberías condonar X porcentaje.
O sea que está reglamentado. Sí. Se me está yendo el tiempo, mi Y a querido, lo mejor mi querido ellos Lisandro ya se beneficiaban Núñez. antes. Muchas gracias por haber venido. Sé que se quedaron cosas en el tintero, sí. pero la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias por este debate, Un placer. por haber estado aquí. Seguimos sobre el tema. Lisandro Núñez, administrador general del SAT, y muchísimas gracias también, Iván Berumen, A ti, Jorge. coordinador de la investigación Muchas gracias. Privilegios Fiscales, Beneficios Inexplicables de Fundar. Por supuesto, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.